días nuevamente. La clase de hoy tiene que ver con Génesis 11, 1 al 9 y trata sobre la Torre de Babel. Vamos a proceder a tener esa lectura que dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, partiendo de este versículo, vamos a entender que eso fue el origen de los idiomas, tantos idiomas que hay hoy. Vamos a pensar cuántos países hay, cuántos idiomas hay y además sus dialectos, cuántas lenguas, ¿verdad? Hay hoy día. Dice el versículo 2, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, antes de esto, despuésito del diluvio, sabemos que la generación que se dio ahí fue a partir de los hijos de Noé. Perdón un segundito, esto no me está pasando. Ok. Y vamos a comenzar con ese pasaje que está indicado, un mandato, después del diluvio, un mandato. Vamos a ver cuál fue el mandato de Dios. Ya sabemos la historia del diluvio, vamos a ver cuál es el mandato. Entonces, por favor, don Ricardo, ayúdenos con Génesis 9:1. De acuerdo. Dice así, eh, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ok, como esta era la única familia, era a partir de ellos y la orden era llenar toda la tierra. Para llenar toda la tierra tenían que esparcirse, ¿verdad? Vamos con los otros dos pasajes que tienen que ver con la nueva generación. Génesis 9:18 y Génesis 10:1. Génesis 9:18. Génesis 9 9:18. dice así. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Ok, ese detalle, y Cam es el padre de Canaán, es un detalle muy asociado a la historia de Cam y a la historia de los cananeos. No nos corresponde hoy, pero es un detalle que tal vez sirva para tomarlo en cuenta para futuras clases. Sabemos que los cananeos eran los dueños de la tierra de Canaán. Canaán era la tierra prometida a Abraham. Y hay una razón muy grande de por qué a los cananeos se les quita esta tierra para entregársela a los de Israel. Y esa historia se encuentra ahí, fue por una falta de respeto de su hijo menor, Cam, hacia su padre Noé. Entonces, bueno, todo eso es otra historia y vamos a detallarla más adelante. Pero cuando se habla así, Cam, el padre de Canaán, es como haciendo énfasis a lo sucedido de Cam y por qué le cayó una maldición a su hijo menor Canaán. Ok, vamos con Génesis 10:1. ¿Quién tenía Génesis 10:1? Me parece que Margelio. Bueno,
Voy a Bueno, leer. Ajá. Voy a leerlo yo. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Entonces, ahí vemos que a partir de ellos es que se da la nueva generación. Muy bien. ¿Dónde se ubicaron? Nos dice el versículo 11:2, fue en una llanura, llamada también el Valle de Mesopotamia. Eso es en Irak, la llanura del Sinar. Era un lugar que se caracterizaba por ser una zona muy petrolífica. Habían fuentes de petróleo y de asfalto. Entonces, por eso es que ellos tuvieron esa posibilidad de producir, de fabricar ladrillo. Y parece que comenzaron a construir una torre que unían ladrillos con ese asfalto, lo usaban como pegamento. Más adelante les voy a comentar algo que cuenta un historiador muy famoso que se llama Josefo. Es un historiador que vivió en el año más o menos 93 en adelante, como por ahí, ¿verdad? Y que cuenta historias sobre la vida de los israelitas y de la vida antigua también. Bueno, Babel después se convirtió en lo que conocemos como Babilonia, como el imperio, ¿verdad? Y Babilonia, en otras ocasiones que hemos estudiado, hemos visto que era poderosa, pomposa, famosa por unos jardines colgantes, así les llamaban, que era como tipo unos balcones, pues con jardín. Estaba al lado del río Éufrates. Hay dos ríos, el Éufrates y el Tigris, están rodeando esta zona. Bueno, y Babel fue el nombre que se le puso a ese lugar después de que Dios confundió, y como decía el pasaje que leímos, para que ninguno entendiera a su compañero. Esto debido a una arrogancia y a un sentimiento de autosuficiencia de las personas que estaban construyendo esta edificación. Babel significa entonces confusión. Y es interesante, entonces, la gente con la que se pobló la tierra fue a partir de los hijos de Noé, y por eso era que tenían las mismas palabras, una sola lengua. ¿Quién fundó este lugar? La zona esta, como Babel, ¿verdad? Bueno, el lugar donde se establecieron estos pobladores fue este hombre llamado Nimrod. Vamos a hablar un poquito así muy breve, del carácter de este hombre. Génesis, ahora sí, doña Margeli, ¿verdad? Génesis 10, 8 al 10. Doña Margeli. Ya, Por ¿me favor. escuchan? Ok, Sí. bueno. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primero poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Muy bien, ahí dice más adelante que después pasó a otro lado, a Siria. La cosa es que este fue un conquistador. Y ayúdenme a pensar un poquito en esto, el carácter. Vayan pensando mientras el próximo lector nos ayuda con esta de Primera de Crónicas 1:10. ¿Quién tenía este pasaje? Yo lo tenía. Ok, perfecto. Dice, Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Muy bien. Entonces nos vuelve a decir poderoso en la tierra, cazador. Vamos a ver, ¿cómo es un cazador? ¿Cómo tiene que ser el carácter de un cazador, de un conquistador? A ver. Débil, temeroso. ¿Cómo es el carácter de un cazador? Fuerte. Fuerte y vigoroso. Exactamente. Fuerte y vigoroso. Y además dice que él fue el primer poderoso. Y si nosotros nos detenemos a detallar, dice, se refiere a reino. Dice, fue el comienzo de su reino. O sea, ese señor no estaba quieto, ¿verdad? Y empezó con Babel, y ahí menciona un montón más. Y en aquellas épocas desplazarse era costoso, construir era costoso. Había que ser fuerte, había que tener visión.
Entonces ese es el carácter de este hombre, Nimrod, poderoso, cazador delante de Dios. De repente era también un poco tirano, rebelde. Más adelante se le cataloga, hay teólogos que lo catalogan así. Bueno, vamos a continuar para que tengan eso ahí presente. Pues con él y con este carácter, ¿verdad? Probablemente, o muy probablemente se menciona más adelante, heredó parte de ese carácter a sus descendientes. Entonces dice una parte de la historia que investigué que eran muchas manos, ¿verdad? Trabajando en esta torre, muchas. Entonces rapidito se fue viendo quizás el resultado. Y no creo que haya sido tan rápido, era difícil. Lo que pasa es que ellos, como dice Dios, nada los va a hacer cambiar de opinión. Empezaron y siguieron, ¿verdad? Pues con esos detalles heredados. Bueno, aquí tenemos un esquema para saber de dónde procede Nimrod. Sin embargo, ahí lo leyó doña Margeli. Vemos ahí que los tres hijos de Noé, ¿verdad? Porque es con ellos que empieza todo, son Sem, Jafet y Cam. Usualmente leemos en otro orden, Sem, Cam y Jafet. Yo los puse en este orden porque en Génesis 9:24 detalla de que Cam es el más joven, entonces lo puse así. No sé exactamente quién era mayor entre Sem y Jafet, pero bueno, hoy nos corresponde hablar de la línea de Cam. Entonces Cam tiene 4 hijos. Son esos que están ahí, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los que están en celeste son los que nos interesa hoy. Cus tuvo varios hijos, varios. Mencionamos aquí solo Nimrod. Entonces, para ir viendo la línea, Noé, Cam, Cus, Nimrod, y de Nimrod podemos mencionar la ciudad que nos toca hoy, que es Babel, pero también hay otra importante que era Nínive. Muy interesante porque las dos resultaron ser ciudades rebeldes ante Dios. Nínive estaba poblada por gente que daba miedo, daba bastante miedo. Y por cierto, a Nínive se le estaba encomendando a Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? En cierta forma, Jonás tenía mucha razón de no querer ir a Nínive y por eso salió corriendo y se montó, se fue a una embarcación, hubo una tormenta. Hay unos adivinadores, ¿verdad? Vieron con que la causa era por Jonás y lo tiraron al agua y dice que se lo tragó un pez. Pero tenía sus razones. La cosa es que Nínive también fue una ciudad fundada por Nimrod. Hay otros detalles ahí, ¿verdad? Aliados a la historia, por ejemplo, de Mizraim surge otro pueblo que también fue problemático, que eran los filisteos. Y como mencionaba antes, de Canaán surgen los cananeos, ¿verdad? Pero bueno, estamos con Babel. Vamos a continuar. Vamos a ver qué pasa aquí. Ok. ¿Para qué una torre? Aquí está un comentario de Josefo. Y hay una ilustración interesante que alguien ahí, ¿verdad?, dispuso en el internet sobre Nimrod. ¿Para qué una torre? Nimrod parece que también, además de que era cazador fuerte, ¿verdad?, emprendedor, tenaz, también tenía un carácter de rebeldía y de desafío para con Dios. Josefo comenta, muy interesantemente, que Dios dijo, espárcense y llenen la tierra. Y muy opuesto a eso, en el capítulo 11 leemos que ellos dicen, edifiquémonos una ciudad y una torre, como diciendo, quedémonos en un solo punto. Estoy en el capítulo 11, versículo 4. Luego sigue diciendo, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hay quienes han sugerido que esta torre venía siendo una especie de templo y que la querían hacer como para brindarle culto a las estrellas, a esa religión antigua, ¿verdad? Estrellas, planetas, qué sé yo. Entonces ahí había un poco de idolatría. Y vean que sigue diciendo, y hagámonos un nombre, como que si no tuvieran, ¿verdad? Un nombre, el nombre de Dios. Y luego sigue, por si fuéramos esparcidos. Y ellos no querían esparcirse y fue lo que Dios mandó. Entonces hay rebeldía.
Así como era Nimrod, tenaz, emprendedor, iba a cazar, iba a obtener lo que se proponía, pues Dios también califica, diciendo de este pueblo, nada les hará desistir, en el versículo 6 al final, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Bueno, esto era impío delante de Dios. ¿Para qué una torre? Algunas otras personas dicen que por arrogancia, ¿verdad? También otros dicen que era para autoprotegerse, una especie de fortaleza. ¿Para qué una torre? ¿Era mandato de Dios? No. Y además, Josefo comenta que ellos sabían lo que había ocurrido antes, el diluvio. Y quizás parte de la arrogancia de Nimrod era como diciendo, bueno, si a Dios se le ocurre de nuevo mandar un diluvio, vamos a construir tal cosa y la vamos a pegar esas edificaciones con asfalto para que no entre el agua. Y vamos a hacerlo tan alto como para que las aguas no nos alcancen. Eso no está en la Biblia. Son comentarios de historiadores como este, de Josefo. Pero sí sabemos que por las palabras que Dios pone aquí en este capítulo, Él da luz para que nosotros sepamos que estas personas tenían un pensamiento como fijo. Nada los iba a hacer desistir de lo que habían pensado. Para Dios esto no estaba bien, por eso Él actuó de esta manera. Sí había rebeldía, sí había desobediencia, sí había como algo impío en medio de eso. ¿Para qué una torre? Y bueno, pues se pueden decir muchas otras cosas, pero es muy interesante los comentarios de estos historiadores. Bueno, aquí está detallado el versículo. Vamos, hagamos ladrillo. Esto no era nada fácil. No era como diciendo, vamos, hagamos burbujas, ¿verdad que no? Tenían que instalarse. Era mano de obra muy dura, muy dura. Entonces podemos ver y percibir un poco el carácter, la mentalidad, la fuerza mental, ¿verdad? La tenacidad de estas personas. Y ellos consiguieron, hicieron una fábrica de ladrillo y el asfalto y lo probaron. Eso fue cosa de mucho tiempo. Entonces, habla del carácter. Muy bien lo que veníamos diciendo. Pensamiento como fijo, fuerte, ¿verdad? Nada les hará desistir. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 3:20. ¿Quién tiene Filipenses 3:20? Yo. Ok. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ellos estaban tratando de establecerse en ese lugar. Gracias, Jessica. Estaban tratando de establecerse así como fijo, como diciendo, aquí, de aquí nadie nos mueve, somos poderosos. Y con esta construcción nadie nos mueve, nadie nos ataca, no van a poder. Pero nosotros sabemos que lo material aquí se queda, ¿verdad? Y lo material no tiene que ser una razón para amarrarnos. Nuestra mente tiene que estar allá en el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. El mismo Señor Jesucristo dice que nuestro tesoro tiene que estar hecho allá en el cielo, ¿verdad? Entonces, Filipenses 3:20 habla de eso. Mientras ellos estaban poniendo sus ojos en lo material y toda su fuerza y todo, no sé, toda su vida en eso, en edifiquémonos una ciudad, edifiquémonos una torre, lo que dice Filipenses es otra cosa completamente opuesta. Estos 4 puntos que están aquí denotan, ¿verdad? Evidencian a una población impía que quieren ir contrario a la voluntad de Dios y autosuficientes de Dios. A ellos no estaban considerando ahí ninguna instrucción del Señor. Edifiquémonos una ciudad, estaban decidiendo por ellos. Edifiquémonos una torre. Pongámonos un nombre, por si fuésemos expertos. Ya ellos estaban calculando eso. Así, abiertamente estaban desafiando a Dios. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a leer de nuevo 11:5 al 7. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje.
¿verdad? Eso es lo más importante de esta parte. El lenguaje es un instrumento y una fuerza, dice ahí. Sabemos que las palabras o la comunicación en general tienen fuerza, tienen poder para edificar o para destruir, para darle luz del Señor a alguien, para darle a conocer la verdad o para manipular, digámoslo así, suena un poco feo, para torcer, para envenenar la mente. Ahí hay dos cuadros. El segundo es de Hitler. Hitler hizo toda una, ¿cómo se le puede decir? Bueno, una conspiración y su pueblo, por temor o porque le creyó, no sé por qué, pero se fue detrás de él. Él usó su poder en lenguaje, en argumento, en todo, para torcer, ¿verdad? O para desviar una situación social. En este caso, él era antisemita. Recordemos que uno de los hijos de Noé se llamaba Sem. De él sale la línea judía, los semitas. Y cuando nosotros hablamos de antisemitas, movimiento antisemita, se refiere a casos de personas como Hitler, todo un movimiento antisemita, antijudío. Bueno, Dios hizo una acción directa respecto a la torre de Babel y fue la confusión. Proverbios 12:7. Doña Joan, creo que lo tiene. Proverbios Ajá. 7. Dice así Dios en su palabra. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Ok, bueno, entonces esto tenemos que saberlo bien. Dios trastornará a los impíos. Esto era un plan impío y Dios, parte de su providencia fue que intervino. Hay intervención de Dios. Qué bonito esto. El plan impío no dura para siempre. Quizás Dios deja un poco de tiempo porque vean que aquí ocurrió. Quién sabe hasta cuánto habían construido. Dios permite un poco. Él en su voluntad es perfecto. Y la Biblia dice que su voluntad es siempre buena y es perfecta. Y aquí dice que Él interviene. Su provisión, su mano, su intervención es perfecta. Eso fue lo que hizo en este caso. En el versículo 7 del capítulo que estábamos estudiando, Él dijo, para que ninguno, descendamos, hagamos algo, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí quedó el habla de su compañero. Había una sola lengua. Dios tiene métodos diferentes, ¿verdad? Para arreglar las cosas. Quizás ellos estaban esperando otro diluvio o calculando, ¿verdad? Según ellos en su inteligencia y en su propia opinión, calculando una acción de Dios y se imaginaron que quizás tenía que ver con algo donde una torre y una construcción los iba a proteger. Dios vio que todos estaban unidos en un mismo propósito, en desafío a Él, y entonces vino y confundió precisamente el habla, y es el origen de los idiomas. ¿Ustedes se imaginan qué trastorno pudo haber sido eso? Eso pudo haber sido una locura. Seguramente en su afán de edificar fuerte, rápido, y de repente escuchar a otro con palabras raras o con sonidos raros, era la primera vez, seguro se volvieron locos. Me imagino, no sé qué impresión tuvieron, fue raro, nunca habían escuchado otro idioma. Uno oye a alguien actualmente expresándose distinto y uno dice así, es extranjero, punto, porque ya sabemos, pero en aquel momento fue la primera vez. Pero el propósito de Dios fue que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces tuvo que haber sido de veras una confusión tremenda. Por eso la palabra confusión. Tan feo que sentirse confundido, ¿verdad? Enredado. Siente uno que no tiene el control de las cosas. Ese montón de personas, bueno, sería interesante pensar un poquito más al respecto. Vamos a repetir Génesis 9:1, don Ricardo. Claro que sí, Tita.
Ok, dice así. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ajá, el mandato era llenar la tierra. Llenar la tierra. Y en el 8 del capítulo en estudio dice que así los esparció Jehová. Ellos no querían moverse, no querían esparcirse, querían quedarse en un solo lugar. Pues no, Dios cumple su voluntad. Y dice, toda la tierra los esparció desde allí sobre toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Se les bloqueó todo. Su entendimiento con sus compañeros, no pudieron quedarse juntos porque no se entendían, tuvieron que esparcirse, agruparse según sus lenguas y además pararon con esa edificación. Vean ustedes, tanta inversión, ¿verdad? Pero los planes de Dios se cumplen, la voluntad de Dios se cumple, el propósito de Dios es perfecto y contra Dios no podemos. Entonces eso es toda una enseñanza. Qué confusión. Eso es una imagen donde lo que se trata de expresar es esa falta de entendimiento entre los compañeros. Bueno, entonces, como decíamos, es el origen de los idiomas tan bonitos que son ahora, ¿verdad? El hecho de poder aprender es toda una, ¿cómo se le puede decir? Un desafío y un talento también. Hay gente que tiene mucha facilidad y es muy bonito escuchar y poder entenderse con otra persona. Pues por ahí sale. Antes de que los de la lingüística contaran la historia del origen de los idiomas, pues nosotros la tenemos aquí en la Biblia, ¿verdad? La Biblia es maravillosa, la palabra de Dios es maravillosa porque nos revela cosas anticipadamente antes de que en las universidades o en los colegios nos cuenten la historia que ellos tienen de dónde se originan las cosas. Bueno, Hechos. Voy a leer, bueno, aquí está escrito Hechos 1:8, que es otro caso un poco a la inversa. Hechos 1:8 dice el Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hubo otro tipo de esparcimiento, no por castigo, sino también pues porque Dios quería cumplir su voluntad en relación a esparcir la palabra. Después de que murió Esteban como mártir apedreado, se desató una persecución tal y eso fue lo que provocó el esparcimiento. Si no hubiera sido por la persecución, quizás no se hubiera esparcido el evangelio. Algunos creyentes como que olvidaron eso. Los creyentes primitivos, ¿verdad? De la iglesia primitiva olvidaron eso, que tenían que predicar. Porque lo que demanda el Señor es eso, que seamos testigos hasta lo último de tierra, que llevemos el evangelio, que hagamos evangelismo. Pues en esa ocasión Dios también provocó un esparcimiento, lo permitió, pero con un propósito distinto. Bueno, 1 Corintios 1:10. Está escrito aquí, vamos a leerlo desde aquí. Debemos hablar una misma cosa, ahí es al revés. Allá Dios provocó que hablaran diferente, pero era porque estaban desobedientes, estaban yendo hacia una meta que no estaba aprobada por Dios, en contra de Dios. Y aquí más bien nos manda, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vean qué bonito. Está hablando en términos de la convivencia, del compañerismo, de las metas, como iglesia, como hermanos. Ahí sí tenemos que unirnos, ahí sí tenemos que hablar parecido, lo mismo, hablar la palabra del Señor, tener palabras de edificación, tener palabras de consuelo entre nosotros, tener oración mutua, pues tener algo para aportar, para edificar, porque el mandato para la iglesia es construir. Ellos allá estaban construyendo algo que no alababa al Señor. Nosotros sí podemos construir y tenemos que hacerlo. La Biblia dice que cada uno de nosotros es como una piedra
que se sobreedifica uno en otro, ¿verdad? Y que la piedra base, la piedra angular, la piedra que sostiene todo es el Señor Jesucristo. Entonces nos corresponde hacer grupo, unidad, no divisiones como dice ahí. Más bien perfectamente unidos en una misma mente. Y para tener una misma mente tenemos que estudiar la palabra del Señor, la misma doctrina y cuidarnos mutuamente. Bueno, otra cosa, y ya son algunas enseñanzas, Dios no es un Dios de confusión, por si algunos quieren tergiversar apoyándose en esta historia. Él no confunde, no es su intención. Él simplemente detiene, como dice en Proverbios 12:7, detiene los planes de los impíos. Él interviene en algún momento para detener los planes de los impíos. Bueno, la comunicación tiene que ser para crecer y para motivarnos al servicio del Señor. Así tiene que ser usada nuestra comunicación, nuestras palabras, como creyentes que somos. Y pues para aprender unos de otros. Bueno, lo que hablábamos antes, Dios trastorna los planes impíos, pero dirige los pasos de quienes quieren obedecer. Hay un pasaje que dice, encomienda al Señor, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no conocemos, no sabemos con certeza, oremos antes de decir, y toda decisión, pongámosla en las manos del Señor. Toda decisión, consultémosela al Señor. Y como dice Jimmy, aquí en la familia, en caso de duda, mejor quédese quieto. Mejor quédese quieta. Dedíquese a orar hasta que Dios le ponga claridad en su mente y en su corazón y tenga la plena seguridad de que lo que usted está decidiendo es lo correcto. El pasaje que leímos de inicio dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si hay situaciones de estrés o de dolor o de que hay que tomar alguna decisión importante, clamemos, arrodillémonos, busquemos al Señor. Busquemos al Señor en secreto, como dice en Mateo, y Él nos recompensará en público. Eso no es tan importante, lo importante es que uno tenga paz y que Él dirija, que uno se sienta acompañado y busquémoslo entonces así. Y no es de confusión, no tenemos que sentir confusión, tenemos que sentir paz de acuerdo a su voluntad y para con nuestras decisiones. Bueno, ahí hay otra, sacado del mismo pasaje, evitando divisiones y más bien edificarnos, compañerismo. Ayer hablaba con don Carlos Quesada y escuchaba un día de esos también una predicación que habla de que quizás hay iglesias pequeñas o también hay iglesias muy grandes que tienen una cualidad muy linda y es que es el compañerismo, el amor, y es que eso cautiva, y es que es el amor de Dios, el amor ágape que se menciona en la Biblia. Eso jala mucho la atención y nuestra congregación, gracias al Señor, es una congregación privilegiada con esos detalles. Es una congregación muy amorosa, gente madura, madura espiritualmente hablando y gente de mucha oración. Y nuestra iglesia, bueno, históricamente ha sido una iglesia de mucho estudio bíblico formal. Esas cosas hay que cuidarlas, ¿verdad? Evitar divisiones y más bien propiciar lo que es la edificación en conocimiento, crecer en conocimiento. Gracias a Dios por nuestra congregación y que sea la mano de Dios protegiéndola. Bueno, nos toca construir la iglesia. Ya con esto cierro la clase. Hebreos 5:14, Hebreos 5, a partir del 11 es muy interesante. Ese es un pasaje que mi papá quiere tocar en la conexión de más tarde, de lo que es aniversario. Hebreos 5:14 puntualmente dice que construyamos, que crezcamos hasta que hayamos aprendido a ejercitar los sentidos para discernir. Qué interesante eso de ejercitar los sentidos. ¿Cuáles sentidos? Pues los naturales, los que tenemos, ojos, boca, oído. Ejercitar eso para discernir. Vean qué interesante eso. En ese pasaje de Hebreos 5, parece que el escritor está haciendo como un llamado que dice, ya deberían de ser maestros,
por el tiempo que han pasado, ya deberían de ser maestros, pero más bien están ocupando que se les enseñe otra vez las cositas básicas. Y hay en lista algunos detalles de cuáles son las cositas básicas: arrepentimiento, doctrina de arrepentimiento, doctrina de la fe en Dios, etcétera. Y entonces hablábamos aquí en familia, entonces, ¿qué es eso de lo básico? ¿Qué es pasar a lo que sigue, a lo avanzado? Es a través de la palabra, es tener dominio o madurez en la palabra, es todos los días, no es que uno llega a un solo punto, pero llegar a tal nivel que podamos sentir que estamos ejercitando los sentidos para discernir. De eso se va a hablar más tarde. Hasta que incluso podamos desarrollar algún trabajo interno aquí en la iglesia o pues en la vida, pero que podamos edificar, que sea un aporte que podamos hacer para la obra del Señor. El segundo pasaje que está en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos, esa es la meta. Ejercitar los sentidos para llegar a esa meta que es hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vean ustedes, nos queda un camino para recorrer interesante. Con el Señor es interesante porque ¿cómo se hace esto? Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia a fondo y atesorando en nuestro corazón las promesas de Él para cuando se nos vengan esos ventoleros, esas lluvias, pues tengamos de dónde sostenernos. Dice la palabra del Señor en Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La duda, la desesperanza, ¿qué más? La preocupación a extremo es pecado. ¿Por qué? Porque nos estamos demostrando que no hay conocimiento o que no estamos confiando en Dios. Puede ocurrir, nos preocupamos, pero tenemos que creer en el Señor y agarrarnos fuerte de sus promesas, ¿verdad? Bueno, con esto yo termino. Gracias al Señor por estas historias que están registradas para nosotros. Es una gran bendición porque nos muestra qué es lo que Dios quiere, cómo actúa Él cuando algo no está bien y cómo podríamos actuar nosotros. Mientras a estos se les confundió su habla para que no se entendieran, a nosotros nos dicen que hablemos parecido y que nos edifiquemos. Mientras a estos se les detiene una construcción, a nosotros nos dicen vayan adelante, hay mucho que seguir haciendo.